De conformidad con el artículo 83 del reglamento, comenzamos, por tanto, por el grupo mixto. Señor Curbelo, 20 más la flexibilidad acordada. Muchas gracias, presidenta. Señora consejera, señorías, saludos cordiales y todavía quedan algunos de los estudiantes de Derecho. Saludos cordiales también a los militantes de Nueva Canarias. Decía el portavoz que no tengan miedo. ¿Cómo van a tener miedo de hablar en sede parlamentaria? Y en todo caso, si tuvieran miedo, que sepan que tienen la puerta abierta en Agrupación Socialista Gomera. Miren, hoy, a medida que va transcurriendo el tiempo, del debate, hoy estábamos en la enmienda a la totalidad a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2017, el anteproyecto de ley. Y hoy aquí hemos hablado de todo. Y créanme de verdad que en el debate de todos los grupos parlamentarios que enmendaron los presupuestos a la totalidad, no he escuchado a ninguno, ni siquiera al Grupo Popular, que un día, con calma, señor Antona, me explicará si pedimos recursos públicos para incrementar en los servicios esenciales, simultáneamente pregonando bajar los impuestos. Esa es una regla que no la entiende nadie, pero bueno, como yo creo que hoy tenemos fórmulas para todo, por tanto, yo voy a intentar hacer algunas consideraciones políticas porque el panorama político en Canarias yo creo que no está tan revuelto como se pinta. Es verdad que desde el punto de vista mediático, la noticia hoy por la mañana es el Partido Socialista abandona el Consejo de Gobierno y quizás eso tenga más importancia que el debate propiamente de los presupuestos de una autonomía. Y créanme que el anteproyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma es convertido ya en ley y en vigor el 1 de enero del año 2007, es, junto con la ley del suelo y la ley de servicios sociales, los tres instrumentos más importantes que tiene el Gobierno y, por tanto, los miembros que sustentan al Gobierno para el próximo año. Y dije que se ha hablado de todo, de muchas cosas. No he escuchado a nadie hablar de crisis. Es decir, ya parece que la crisis pasó y que no estamos inmersos en ella. Es curioso, hasta hace muy poco tiempo hablábamos de crisis, cada intervención mencionábamos la misma en el debate. Y, sin embargo, en este debate no lo ha escuchado por nadie, ni siquiera por... creo que la señora consejera de Hacienda la mencionó una vez y no más. Hemos escuchado algún portavoz decir que hay que pedir perdón, que hay que presentar una moción de confianza y una moción de censura. Miren, pero yo creo que no tenemos que acudir a la ciencia ficción. Las mociones de confianza o de censura no es ciencia ficción. Fíjense que no voy a referirme solo a cuestión numérica o a cuestión geométrica. Y no me refiero ni siquiera a cuestión ideológica. Si alguien tiene que presentar alguna cuestión en este sentido, que no lo diga, sino que lo prepare y lo haga, porque es que estamos creando caldo de cultivo para la inestabilidad permanentemente. Cosas que yo, insisto, no veo mucho, pero en fin. Por tanto, la Comunidad Autónoma dispone de 7.305 millones de euros que ha de distribuir para dinamizar la economía y para atender fundamentalmente los servicios esenciales. Porque, claro, no hizo mi grupo una enmienda a la totalidad, porque es muy difícil hacer una enmienda a la totalidad, hacer un discurso político, inclusive con ciertas dosis de demagogia
para articular un discurso y visualizar que estoy en la oposición, eso es fácil. Lo difícil es coger los 7.305 millones de euros, es decir, ¿cuántos pongo para la sanidad canaria? ¿Cuántos destino a la educación? Y yo no sé qué lío de cuentas han hecho para incorporar a la compensación del ITE por parte del Estado o a la ley de crédito extraordinario, pero lo cierto es, señor consejero, es que la sanidad tiene un incremento de 75 millones de euros, que la educación tiene un incremento de 42 millones de euros, sí, y que la dependencia tiene un destino de 152 millones de euros. Pero dicho esto, sí es así, pero dicho esto, lo que tendría sentido es decir, miren, no estoy de acuerdo con eso y yo quiero quitar de aquí, de esta partida presupuestaria, para destinarla allí, porque si no es que estamos haciendo permanentemente una demagogia que no nos conduce a ningún sitio. Porque claro, ¿quién no quiere mejorar nuestro modelo productivo? Todos queremos mejorar nuestro modelo productivo. Lo que pasa es que también, señor portavoz del Grupo Popular, hago esto como reflexión, ni siquiera como un reproche, porque si ahora acudimos a la aritmética parlamentaria, en el Congreso de los Diputados el Partido Popular podría echar una mano a Canarias. Y digo a Canarias, a los canarios, en esas mayorías parlamentarias, porque no sería igual la sanidad del señor Morera incrementando 75 millones de euros que disponiendo adicionalmente de un nuevo modelo de financiación autonómica para que la sanidad, la educación y los servicios sociales tuvieran más recursos. Ahí podría usted también jugar un papel fundamental. Mañana se reúne el presidente del Gobierno y la consejera de Hacienda en Madrid, por lo que conozco a través de los medios. Digo por lo que conozco a través de los medios porque algunos me piensan que tengo hilo directo con el presidente del Gobierno. Me lo han dicho ya antes al entrar. En fin, y digo todo esto porque probablemente sumando la suma de diputados del Partido Popular podrían ayudar a este Gobierno y a los dos partidos que conforman el Gobierno. ¿Ayudándoles cómo? Persuadiendo de una forma inteligente para que aflore la sensibilidad en un sistema de financiación autonómica que ya es obsoleto, que no invierte en esta comunidad autónoma la media del resto de los ciudadanos del país. Y del mismo modo podría decir también el conjunto del contenido del régimen económico y fiscal, o podría hacerlo del mismo modo para todo el conjunto de infraestructura que requiere nuestra comunidad autónoma para recuperar los convenios correspondientes. Pero insisto que he escuchado hablar de muchísimas cosas. Y miren, yo que, por razones de coincidencia histórica, soy presidente del Cabildo, estimado Román, que soy presidente del Cabildo de una isla, y además tengo el honor de presidir la FECAI hasta final de este año, voy a desvelarles contradicciones muy profundas que tienen algunos en la concepción del FEDECAN. He escuchado palabras como programilla de obras improvisadas, inclusive alguno de reparto clientelar, de triple paridad. Mire, el FEDECAN, lo dije ya en alguna ocasión en esta Cámara, es el instrumento político que el Gobierno puso en marcha para esta comunidad autónoma, que tiene la mayor trascendencia desde el punto de vista del desarrollo económico y social para el conjunto de las islas de este archipiélago. No hay, que yo conozca, en el pasado reciente ningún instrumento de financiación tan potente y tan cualificado como el Fondo de Desarrollo para Canarias. Es verdad que se partió en origen de algunos que creían que debía destinarse y separarse y desgregarse los 160 millones de euros para destinarlos a distintas consejerías. Y con buen criterio, yo lo apoyé, con buen criterio el Gobierno y su presidente dijo, no podemos diluir esa cifra, sino que queremos hacer un potente instrumento que vaya a cohesionar a Canarias desde el punto de vista del desarrollo económico y generación de riqueza y empleo.
Y ese es el Fondo de Desarrollo para Canarias. Hay algunos que lo llaman y pretenden despreciar su contenido. Y miren, no lo hagan. Y no lo hagan porque los 7 cabildos canarios hemos ido, de acuerdo con el decreto y la orden correspondiente que los regula, a participar de una forma sólida del contenido del FEDECAN. Y hemos ido a programas. Y, por tanto, ha habido en cada isla un debate sólido, consecuente, definido, riguroso, entre cada uno de los ayuntamientos de cada una de las islas con los cabildos canarios. No puede denominarse al acuerdo de todos los cabildos canarios de Gran Canaria, a excepción de 3, no se puede plantear como un programilla de obras improvisadas. Eso no es lo que piensan los ayuntamientos en Gran Canaria, ni el señor Morales. Y eso es tampoco lo piensan así los alcaldes de la isla de La Gomera, de La Palma o del Hierro, porque ese es un instrumento potente. Es más, es el instrumento que en las próximas décadas va a crear más riqueza, generar empleo y economía para esta tierra, porque no nos engañemos. Ese instrumento, cuando hace énfasis en crear infraestructura, está creando elementos para potenciar y cualificar nuestro turismo. Cuando está invirtiendo en I+D+I, está cualificando también el futuro de esta tierra. Lo que pasa es que si algunos creían o querían que todos estos recursos fueran destinados teniendo como un solo criterio que era el demográfico, se equivocaron. Y yo me alegra que se hayan equivocado, para que Canarias no crezca en una única velocidad, sino que crezca en 2 velocidades, o en una única velocidad y no en 2 velocidades. Porque no nos engañemos, no nos engañemos. Los 3 ejes que definen el FEDECAN son el eje de I+D+I, que es el que tiene el 5% del global de los 160 millones cada año, y ahí participan las universidades. Fíjense si hay participación de los ayuntamientos y cabildos. Recuerdo, por poner un ejemplo, he escuchado cómo intentan diluir y minimizar la fortaleza de este programa haciendo referencia a farolas. Oiga, ¿por qué no hacen referencia al I+D+I, un proyecto de drones que tienen los Gomeros, 2 vecinos ciudadanos de Valle Gran Rey, y que lo han estado haciendo en cooperación con las universidades españolas en Barcelona, y que lo quieren hacer ahora con la Universidad de La Laguna para detectar en la atmósfera toda la contaminación que puede haber y que afecta a las enfermedades y alergias? ¿Por qué no puede existir en La Gomera? ¿Es que toda la I+D+I tiene que estar en la universidad o en el ITER o en otros elementos centralizados en las Islas Mayores? Pues no, es coherente. En lo relativo a las políticas de empleo, ayer se reunió el comité de selección en Gran Canaria, y yo estuve presente, y no hubieron grandes discrepancias. Solo se produjo una discrepancia que fue respondida y aceptada por nuestras universidades o los representantes de nuestras universidades, y otra relativa a las políticas activas de empleo, y que finalmente se resolvió como ya todos conocen. El Gobierno quiso centralizar las políticas activas de empleo en el área de empleo, asuntos sociales y vivienda, coordinadamente con el Servicio Canario de Empleo, a través de proyectos específicos, convenios específicos que firman con ayuntamientos, cabildos, sindicatos, empresarios. Y esa fue la decisión que se adoptó. Es verdad que yo personalmente dije que era una pena que no se hiciera coordinadamente con los cabildos canarios, porque esa reflexión forma parte también del programa que presentados los cabildos con los ayuntamientos. Es una pena, entre otras cosas, porque no sumamos a los recursos de la comunidad autónoma, no sumamos el 50% de los cabildos grandes, el 20% de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, ni el 10% de La Gomera y El Hierro. Esa es la única pena, pero el Gobierno tomó la decisión. Chapó, adelante. Eso sí, hay que ponerlo en marcha ya, porque los ciudadanos canarios están esperando, y ponerlo en marcha rápidamente. Discrepamos, se adoptó el acuerdo y no pasó más nada. No hubo discrepancia en ningún otro eje, ni en el eje 2, que es el de las infraestructuras, porque se está utilizando un argumento
que nunca se dio en el seno de este comité de selección, por parte de algunos para decir, es que dejaron excluidas algunas áreas de parte del gobierno, de la parte que afecta al PSOE, relativas a obras públicas y transporte. Pues mire, es que se quedó fuera obras públicas y transporte, es que se quedó fuera agricultura, ganadería y pesca, es que se quedó fuera industria, comercio, consumo, independientemente de la excepción de los 2 millones para un proyecto específico. Yo no sé si ese fue algún motivo de discrepancia, pero desde luego esa es la realidad que se ha producido. Y no se ronchen algunos, porque la triple paridad ni se aplicó en el eje 1 ni en el eje 3. En el eje 3 se aplicó exclusivamente el número de desempleados que tiene hoy cada una de las islas. Y La Gomera, por ponerles un ejemplo que yo conozco, como articulamos políticas de cooperación con los desempleados, pues lógicamente al tomar la referencia del dato del número de desempleados me perjudica gravemente. Y lo acepté como una fórmula lógica porque el gobierno la plantea. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que cualquier decisión que emane del gobierno ya es perversa para Canarias, y no es verdad. Y no es verdad, y tenemos que acostumbrarnos a decirlo aquí en este Parlamento. Y si alguno tiene en la idea una mayoría para conformar un gobierno distinto al que está, que no esté todos los días en los medios, que la conforme y que la presente, para que ocurra lo que tenga que ocurrir. Porque es que si no al final, señores y compañeros, si no al final, pues no avanzamos. Y créanme de verdad, nosotros no presentamos una enmienda a la totalidad porque con la posibilidad que tiene el gobierno de esos 7.305 millones que dedica el 80% a las políticas sociales, a las personas, señora consejera, el resto del 80% también se dedica a las personas. Pero digo que el 80% y el resto para dinamizar en los términos que se ha planteado aquí el turismo. Claro que es importante que sigamos invirtiendo en política de promoción turística. Canarias es hoy de los destinos turísticos más atractivos del mundo, pero es verdad que tenemos que rectificar en la medida de repartir la riqueza de otra manera para que llegue a todos los sectores que hoy son más débiles de la sociedad. Y del mismo modo que estamos descontentos, si se quiere, en algunas inversiones, pero no vemos la capacidad de atraer más recursos para nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca. Eso sí, lógicamente, cuando el señor Montoro posibilite un techo de gasto diferente que vaya a propiciar una ley de crédito extraordinario, seguramente habrá del orden de 100 millones que el Gobierno intentará utilizar. Y yo lo que sí les pido es que haya una reflexión sensata para que esos 100 millones vayan especialmente a los sectores más vulnerables de esta sociedad, que hay muchas bolsas de pobreza, hay muchos desempleados. La tasa de desempleo de esta comunidad autónoma es del 26,1%, y de ella la de jóvenes en torno al 58% y las de las mujeres el 29%. Y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo para, en ese marco de dinamización de la economía, posibilitar que haya empleo, posibilitar que los dependientes no tengan que estar dependiendo de un día sí y otro también, porque sé que la PSI se ha presupuestado de una forma razonable. Y hay algo que yo creo que fue la portavoz de Podemos. Es importante que haya un cuerpo de inspectores para que la recaudación de la Agencia Tributaria Canaria sea cada día más eficaz. Es verdad que ahí hay un incentivo importante para disponer de los recursos adecuados de esa agencia canaria y que poderlos disponer después a otros sectores importantes. Por tanto, yo creo que poco se podría hacer más allá de lo que el Gobierno puede hacer. A mí me gustaría que un día se trajera la política fiscal que piensa cada uno de los partidos políticos para someterla a debate, y no en el ámbito del presupuesto correspondiente, porque yo creo que es extemporánea, independientemente de que sea necesario hablar de una política fiscal
adecuada para nuestros ciudadanos, para mantener los servicios esenciales. Y miren, no nos engañemos. Lo que le cuesta a este gobierno, tiene ventajas vivir en una comunidad tan excepcional como la Canaria, con islas, pero claro, las islas tienen unos sobrecostes de la doble insularidad. La sanidad en la isla de La Gomera, pues tiene que hacerse en base a en La Gomera o en El Hierro, en La Palma, en base a un hospital que tiene que estar ubicado en la capital. 4 minutos más, señor Curbelo. De acuerdo, gracias, presidenta. Que tiene que estar ubicado en la capital de la isla y después debe disponer de un conjunto de centros de salud, de consultorios médicos. Es muy costosa, del mismo modo que la educación. Por tanto, yo creo sinceramente que está muy claro que nosotros nos vamos a predisponer para no apoyar ninguno de los votos, perdón, de las enmiendas a la totalidad, porque no tienen la dimensión que nosotros creemos que debe tener para estos presupuestos, entre otras cosas porque no se presentan ningún presupuesto alternativo. Y en otros sectores importantes como el comercio, antes hablé un poco del turismo, pero el comercio, los cabildos canarios en cooperación con los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo especial para que los municipios puedan dinamizar la economía con la llegada de los cruceros que con frecuencia llegan a cada una de las islas a través de los puertos del Estado o a través de los puertos canarios. En el sector primario, la ley del suelo nos va a posibilitar, a pesar de que muchas veces se denosta por parte de muchos, la ley del suelo nos va a permitir que el sector agrario, el medio rural, además de optimizar las ayudas del POSEI, tenemos que incentivar la inversión en este sector para que la gente joven vuelva a ir al campo, para que las actividades económicas que se producen en el campo, que antaño se producían y que hoy son más débiles, las podemos incentivar de verdad, porque hay que tener en cuenta que los productos agroalimentarios de la calidad con lo que se están produciendo en nuestras islas, los podemos derivar para el consumo de más de 14 millones de turistas que llegan cada año a nuestra comunidad autónoma. Obras públicas. Interesante también las carreteras, pero volvemos a lo mismo. Hay que disponer de recursos, pero también hay que volver a negociar el nuevo convenio de carreteras con el Estado, señor portavoz del Grupo Popular. Y, desde luego, a veces nosotros hacemos demasiada polémica en las cosas. Miren, solo en un municipio de Gran Canaria, y saben todos al que me refiero, y lo hago por poner un ejemplo que es anecdótico, porque ojalá la inversión fluya y llegue a todos los municipios y a todas las islas. Solo en un municipio de Gran Canaria se va a invertir más que lo que se lleva invirtiendo en materia de carreteras en 12 años. Y, sin embargo, ustedes me han escuchado a mí, algunos dicen que me lamento demasiado, pero me han escuchado ser coherentes con esa realidad. Presentaremos alguna enmienda, lógicamente, en el trámite parlamentario, que es lo que creo que debemos hacer. Y en ese sentido, creo que nosotros vamos a desestimar, por supuesto, cada una de las enmiendas a la totalidad y vamos a predisponernos para colaborar en el futuro con el Gobierno en todo aquello que sea necesario. Así que, señora consejera, ánimo. El presupuesto, yo creo que dentro de los posibles, no lo compartimos en todo, pero tiene muchísimas cosas positivas para los canarios y vale la pena que sigamos trabajando en ello. Muchas gracias.